Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Hoy, como cada semana, su cita jurídica con nuestro jurisconsulto René del Rosario. Pero antes, queremos compartir con ustedes, como siempre, un par de pensamientos que puedan servirle a usted y a su familia. Todas las cosas suceden a bien, para bien de los que le aman. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Sed justos, lo primero, si queréis ser felices. En el día de hoy le damos nuevamente la bienvenida a nuestro amigo y jurisconsulto René del Rosario. Bienvenido, René, a Conceptualizando. Julián, buenas tardes a los y las amables amigas y amigos televidentes, Facebook vidente, YouTube vidente y Twitter vidente, que nos prestan el favor de su atención para compartir los contenidos que tenemos preparados para ellos. Hoy te tengo yo un plato interesante. Tú pusiste el dedo en la llaga la semana pasada y entonces mencionaste aquella cosa como que un Estado podía tener riesgos de permanecer o de desaparecer. Y eso a mí me llamó la atención. Y entonces yo como que maquiavélicamente seleccioné un tema que podría ser de mucho interés para la gente. Y este tema lo he denominado los peligros del Estado y la comunidad internacional. René, yo he preparado una serie de preguntas para ti, para llevarle a la audiencia de Conceptualizando información que pueda ser valiosa. No solamente de Conceptualizando en la República Dominicana, sino también en el mundo. Porque entiendo que lo que aplica para la República Dominicana también aplica para cualquier país del mundo. Pero me gustaría como iniciar esto con preguntas generales para ir entonces llegando a los aspectos específicos. René, ¿qué es un Estado? Mira, un Estado es una figura de derecho internacional que está compuesta por un gobierno, un territorio, una población, una unidad jurídica, una unidad monetaria y por el reconocimiento internacional. Sencillamente como eso. Si tú tienes eso, tú tienes un Estado. Tú tienes un Estado. Sí. René, ¿y qué diferencia puede haber entre lo que es un Estado nación, que tú lo mencionas mucho, Sí, y un Estado-corporación, conceptualmente hablando? O sea, el ¿cómo Estado, pudiéramos definir? El Estado-nación es esa unidad de derecho internacional que te he descrito, que está compuesta por lo que te he descrito, y el Estado-corporación son ese conjunto de intereses de carácter financiero. Eso es el corporativo. Sí, el corporativo, Estado-corporación, que busca por finalidad el reporte de utilidades o los beneficios. ¿Cómo así? Sí, eso es lo que busca. El Estado-corporación se centra en la obtención de materia prima, la manufacturación de materia prima y la colocación de ese producto terminado en un mercado de consumidores. Bueno, pero pudiera ser también servicio, no tiene que ser necesariamente Sí, manufactura. no importa. Crear riqueza. Crea riqueza, crea reporte de utilidades. O sea que básicamente el Estado-corporación está funcionando como si fuera una empresa. Una empresa. Una empresa. Una corporación. ¿Y quiénes son los accionistas, René? Los dueños del sistema de producción. O sea, de los medios de producción. Sí, de los medios de producción. O sea, no importa el tamaño o tiene que haber... Lo que pasa es que tú eres, igual que en una empresa, tu toma de decisión va a depender de la cantidad de acciones que tú tengas en esa empresa. Si tú tienes un sistema de materia prima, por ejemplo, tú lo que produces son 20 toneladas de cobre, no es lo mismo que Chile, que te produce 1 billón de toneladas. O sea, va a depender tu capacidad de producción, tu capacidad de manufactura, tu capacidad de financiación. O sea, que eso tiene mucho que ver con todos estos temas que se mencionan últimamente de competitividad. Y los economistas hablan mucho de lo que es la ventaja comparativa. Es decir, un país comparado con otro tiene ventajas. Por ejemplo, aunque quizás no se vea como un negocio del Estado, y sí se menciona como marca país, la República Dominicana da muchos buenos peloteros que llegan a Grandes Ligas. Entonces, los brasileños hacen lo propio con el fútbol. Sí. Pero si nos vamos y nos salimos del área deportiva, bueno, la República Dominicana procesa una serie de productos, bienes agrícolas que durante muchos años tuvieron una preponderancia en el mercado mundial. Tenemos oro, por ejemplo. Sí.
es una oferta al mercado internacional. Y otros países pueden estar ofreciendo otros bienes donde ellos pueden comparativamente ser mejores. El tema del caso específico de los peloteros y los futbolistas, en el Estado-Nación hace falta idiotizar las masas. ¿Cómo así? Sí, idiotizar las masas, porque recuérdate que si tú dejas que las masas te reclamen esos derechos fundamentales de los cuales son acreedores, te van a obligar a hacer gobiernos éticos y te van a hacer reclamos que van a impedir que tú puedas, por ejemplo, hacer corrupción administrativa. Van a hacer elecciones más razonables. Entonces tienes que idiotizar las masas. En ese proceso de idiotización de las masas, igual que el proceso de adoctrinamiento de las masas, que es otro proceso que hace el Estado-Corporación en el Estado-Nación y que la clase política se lo permite, de hecho a veces hasta lo fomenta. El tema del entretenimiento por los deportes es algo esencial. Tú necesitas a esa clase media trabajadora tenerla entretenida. En este momento, el chisme que es que Licey está en el sótano. Y entonces la gente está entretenida y en vez de estar... O sea, que la gente en vez de estar pensando en China y el prestamito nuevo... No es ni siquiera un prestamito nuevo. Estamos hablando de que estamos comprometiendo nuestra soberanía. Es una cosa seria. El plenitud o potestatis, suma potestatis, dos elementos presentes en la figura que compone... Una de las figuras que compone el Estado, que es el gobierno. Ahí la estamos entregando. Bueno, pues... Desde el pueblo no piensa en eso y lo que se pone a discutir es que si estamos en el sótano, que si no estamos en el sótano, o esa sociedad del espectáculo. Te recomiendo una obra llamada We the Board, que se titula a sí mismo Sociedad del Espectáculo, en donde lo que hace es un fetiche de la mercancía. Y este sujeto lo que está pensando, nada más y nada menos, en el espectáculo. Dice que, pero ese espectáculo tiene que ser basado en una herramienta del Estado-Nación, justicia. Mira a ver si te parece que hay algún espectáculo montado corriendo en República Dominicana que tenga que ver con justicia. Un caso que mueva y que es un espectáculo y que no tiene nada que ver ni siquiera con la administración de justicia. Entonces suma a la población completa a ese espectáculo. Mientras la toma de decisión, mientras la vulneración de derechos fundamentales, mientras la afectación a ese Estado-Nación, que debe ser defendida nada más y nada menos que por los habitantes del territorio, por la población. Porque ¿quiénes son? Si el Estado-Nación pudiese verse como el Estado-Corporación, ¿quiénes son los socios del Estado-Nación? Son los nacionales de ese Estado. Pero mientras tú lo tienes entretenido en un proceso de idiotización o de adoctrinamiento, las iglesias son muy buenas haciendo procesos de adoctrinamiento. En esa medida, ese sujeto es un sujeto servil, idiotizado y entretenido. René, ¿qué define la existencia y la naturaleza de un Estado? La existencia de un Estado está definido en la medida que la comunidad internacional le reconozca. Ojo aquí, si la comunidad internacional, estamos hablando de las Naciones Unidas, no te reconoce como Estado, es distinto si un país no te reconoce, porque lo digo con relaciones diplomáticas contigo. Pero si la comunidad internacional no te reconoce como Estado, entonces tú lo que eres es una nación. ¿Qué diferencia hay entre nación y Estado entonces? La nación son un grupo de personas que ocupan un territorio y que están vinculados por una cultura, por una costumbre, por un idioma, por una religión. El Estado tiene otros componentes, que tiene un gobierno. La nación no necesariamente tiene que tener un gobierno. Pero eso es interesante, René. A mí me gustaría que le dijéramos a nuestra audiencia qué diferencia hay un poquito más detallada entre un Estado y una nación. República Dominicana es un Estado. Un Estado-nación. Pero también es una nación. Claro, porque tenemos una cultura, tenemos una religión cristiana, básicamente, dividida en varias tendencias, pero sigue siendo la religión cristiana. Tenemos un idioma. Por eso, una vez, en uno de esos programas que yo te dije, cuando tú decías que nos van a invadir los haitianos, y te decía, no hay forma, en otra vida, pero en esta no puede ser. Tenemos elementos que nos hacen distintos, ni siquiera es el color, yo soy negro, no tiene que ver siquiera con el color. Son elementos de culturales, elementos de la idiosincrasia como nación, como pueblo, que nos hacen distintos. Y entonces, siguiendo con estas diferencias, existe también una diferencia entonces entre lo que es el Estado
y lo que es el gobierno. ¿Qué diferencia hay? Mira, el Estado es ese órgano de derecho internacional que está compuesto por, entre las cosas que está compuesta, está el gobierno. El gobierno, por el contrario, es esa entidad de derecho público que está dividida en 3 poderes, no es el Estado que está dividido en poderes, es el gobierno, dice el artículo 4 de nuestra Constitución, que son el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Estos poderes están estructurados de la manera que uno haga peso, contrapeso y control del otro. Entonces, el gobierno se encarga de la administración del Estado. Entonces, Estado, nación, gobierno, comunidad internacional, tiene un denominador común. Si la comunidad internacional no reconoce a una nación o a un Estado, deja de ser Estado. Claro, pero puede seguir siendo nación. Palestina. Y desde el punto de vista... Palestina es un ejemplo. Ese es el ejemplo que tenemos actualmente. Palestina no es un Estado, es dependiente de Israel, es el Estado territorial de Israel. Sin embargo, es la nación de Palestina, con una autoridad nacional y una serie de cosas. Y entonces, René, se habla mucho cuando se utilizan mal los recursos del Estado. Exacto. Entonces, también por otro lado se habla que esos recursos son del pueblo. No. ¿Cómo es la cosa? No. ¿Los bienes son del Estado o los bienes son del pueblo? No, los bienes son del Estado. El pueblo no tiene nada, son del Estado. Lo que pasa es que al ser del Estado son para el uso común de todos. Y entonces, quien se encarga de administrar esos bienes desde cualquiera de los poderes del Estado o de los organismos descentralizados del Estado, en caso particular de la República Dominicana, tenemos organismos descentralizados que administran muchos bienes. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es importante que el pueblo sepa eso, que la universidad... Que están pidiendo 4.000 millones ahora. Bueno, no le van a dar tanto, pero amerita que se le dé algo más, porque es un centro de adoctrinamiento donde se preparan los recursos humanos de la nación, mayoritariamente. Es un centro que tiene unos 225.000 estudiantes. ¿Tanto? Sí, en 9 ¿Pero activos? Activos, en 9 centros del país entero, 200. O sea, por eso que la clase... ¿Un cuarto de millón de habitantes? Sí, claro, por eso la población política no pelea con la Universidad Autónoma. No pelea, tú ves que... Y por eso que siempre quieren tener ahí un bastión. Un bastión, y además de que el desarrollo en el Estado-Nación se va a dar cuando tú haces desarrollar a sus habitantes. Entonces, esos nacionales que estudian, porque es importante saber que no es cualquiera que puede estudiar en la UAS. Si tú eres extranjero, tú vas a pagar muchísimo más que cualquier universidad privada de República Dominicana. Es casi imposible. Esos pobres gente que estudia, extranjeros, que estudian, que son 2 o 3, no son muchos. Son los haitianos ricos que vienen a estudiar a la UAS. Los créditos son a una cantidad de dinero que tú no te imaginas. O sea, le cobran más caro al extranjero que al dominicano. Pero no, al extranjero no le cobran, le dan como 25 pesos por crédito. Eso es gratis. Una educación gratis, tú das algo. 300 pesos por semestre, qué sé yo, 400 pesos, es muy barato. Pero al extranjero, porque ahí está el concepto de esa nacionalización de la educación. Entonces es un órgano descentralizado que administra muchos fondos que son del Estado y que tiene que dar fiel cuenta de su administración la persona que esté ahí. Por eso la ley que rige la rendición de cuentas obliga a que el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y muchos de sus funcionarios tenga que dar una declaración jurada antes de entrar al puesto, durante y después, porque administra fondos del Estado. Entonces, los bienes son del Estado, no son del pueblo. Y un ejemplo de eso es que yo no puedo ir ahora al Banco Central y llevarme un lingote de oro porque son del pueblo, no, son del Estado. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar? Y por eso que te digo, ese espectáculo, esa sociedad del espectáculo, a los We the Board, esa sociedad del espectáculo que te aparta de defender los intereses del Estado, porque tú estás atendiendo al caso Emily, o porque eso está la justicia que se encarga de eso, o tú estás atendiendo que si Licey está en el sótano o no está en el sótano, o si los gigantes están en primer lugar, en vez de tú estar atendiendo cuál es el uso que se le va a dar a un empréstito no fueron 600, fueron 1.000 millones. Sí, no, yo sé. Porque se hizo otro préstamo más de 400, sí. 1.000 millones de dólares, son mucho cuarto, doctor. René, las entidades privadas, las empresas,
que se dedican a crear riquezas, normalmente administran su capital de trabajo. Dentro del capital de trabajo está el efectivo, están las cuentas por pagar, los inventarios, las cuentas por cobrar, y normalmente miden la efectividad y la eficiencia de las operaciones y del manejo del capital de trabajo, determinando muchas veces la velocidad del efectivo, la rotación de las cuentas por pagar, la rotación de inventario, pero también cuando analizan los estados financieros, determinan el grado de endeudamiento que tiene. Cuando una empresa tiene un grado de endeudamiento muy alto, se dice que los acreedores se vuelven prácticamente los dueños de las empresas. No sé si con esta situación que tiene el país, donde se habla de que un porcentaje muy alto, que aparentemente excede al 50% del Producto Bruto Interno de nuestro país, está compuesto por deuda, ya sea de capital, ya sea de intereses de la deuda y todo esto. Y ahora recientemente, como tú bien dijiste hace un momento, se ha sumado al país una nueva deuda de 1.000 millones de pesos, de dólares. Y mencionaste momentos antes que se estaba comprometiendo la soberanía. Sí. Y la pregunta que yo te hago es, ¿puede un Estado, puede un gobierno comprometer al Estado a tal punto que pueda perder su soberanía? Bueno, sí. ¿Cómo puede pasar esto? Puede pasar que por pagar tus compromisos internacionales, tú descuides la labor que tú tienes de protección de los intereses de tus nacionales y no pueda pagar servicios básicos como son la recogida de basura, como la seguridad ciudadana, como la salud pública, el alumbrado público, y eso traiga un estado de ingobernabilidad y de anarquía y caos, que la comunidad internacional desconozca tu gobierno. Eso de un lado, y te puede invadir. También pueden invadir. Para eso están los cacos azules de Naciones Unidas, te pueden invadir. O sea que invadieron Haití. Sí, pero como consecuencia de deuda. No, lo que pasa es que la deuda trajo como consecuencia la ingobernabilidad. La ingobernabilidad. O sea, el pretexto de la ingobernabilidad. No, siempre va a ser la ingobernabilidad. La deuda que tú tuviste trajo un estado de ingobernabilidad e insatisfacción de la población, porque tú puedes tener 90% de endeudamiento, y si tú sigues dándole seguridad ciudadana a la gente y le sigues dando espacio de diversión, gozo y disfruta de una vida plena, y le sigue dando salud, y le sigue dando esas cosas básicas que ellos necesitan y que le permite el desarrollo económico, la gente no se mete con la labor del gobierno. El problema es cuando tú le devalúas la moneda, por ejemplo, y que tú tienes guardado 1 millón de pesos y te hacen una devaluación del 200%, y ahora tú tienes medio millón de pesos, pero en una noche, porque fue que tú lo gastaste $10,000 de parranda, te fuiste por Estados Unidos, gastaste $10,000, ¿qué me importa? Lo gasté. Pero mira, estaban haciendo una comparación, ahora que tú dices esto, en este viaje reciente que tuvo el presidente de la República a China, y lo compararon con un viaje que dio Donald Trump, y pusieron 2 fotos. En una foto se veía a Donald Trump con 3 personas, y en la otra foto el presidente de la República como con 40 personas a su alrededor. Que dicho sea de paso, hubo críticas en ese sentido, porque el gobierno chino solamente pudo darle paso a 2 o 3 personas de la prensa. Lo que decía el protocolo. Que era lo que decía el protocolo. O sea que el gobierno chino es muy austero. Sí, pero precisamente, o sea, estamos hablando del manejo de los fondos, estamos hablando de endeudamiento, y estamos hablando de que un viaje como ese tiene que costar mucho dinero. Mira, República Dominicana, otra vez, es un país de personas que viven en la sociedad del espectáculo. En la sociedad del espectáculo hay cosas que son más importantes que otras. Entre ser y tener es más importante tener. Entre tener y parecer es más importante parecer. Lamentablemente, eso es lo que es República Dominicana. Entonces, estas comitivas que hace la República Dominicana son propias de un país súper rico. Cuando el presidente de la República, primero la seguridad del país receptor se va a encargar de cuidarlo. Entonces el presidente de la República puede hacer un viaje con 10 personas. Ponle que quiere llevar a su cocinero,
y su ayudante de cocina, un médico y 2 o 3 consultores. Ya acabamos el lío. Tu médico de confianza, cualquier cosa, coño, me duele la cabeza, ¿qué tú crees? Ah, mire, presidente, tómese esto, aquello. Un cocinero, porque te gusta cocinar tu cosa, tu comida que te guste, tu enredo. Y 2 o 3, seguridad, una cosa. Ya 10 personas pueden hacer este tema. ¿Cuántos van? Eso no se sabe. De tal suerte, entonces, que en el Estado también puede dejar de ser un Estado. Cuando no solamente hay un estado de ingobernabilidad frente a una guerra. Tú declaras una guerra como le pasó a Irak y te invaden. Entonces tú pierdes el reconocimiento internacional de manera momentánea hasta que vuelve y se te restaure un gobierno, y ese gobierno ya pueda mandar un embajador ante las Naciones Unidas, que es el órgano que desde 1945, agosto de 1945, se ha encargado de todo este tipo. Es importante resaltar que República Dominicana fue de los fundadores de la ONU. La diplomacia de Trujillo era una de las diplomacias más agresivas y más técnicas que jamás hemos tenido. René, vamos a hacer una breve pausa para continuar con ustedes nueva vez en Conceptualizando. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. Esta semana, como siempre, estamos en la cita jurídica con nuestro invitado de honor y especial, René del Rosario. Venimos discutiendo con él aspectos importantes de lo que es un Estado, de lo que es una nación, de cuáles son los requisitos para poder serlo, de los riesgos que hay para que se pueda perder en un momento dado el reconocimiento internacional como Estado, lo que es precisamente en la comunidad internacional. Y de esto precisamente vamos a hablar ahora, René. ¿Qué es eso de la comunidad internacional? Mira, la comunidad internacional es un conjunto de países que se agrupan en distintos organismos internacionales. El organismo internacional más importante es la Organización Nacional de las Naciones Unidas, que es el que aglutina a todos los países. Si tú pierdes el reconocimiento de las Naciones Unidas como Estado, tú no vas a ser un Estado. Pero tenemos otros organismos regionales, como el caso de la OEA, Organización de Estados Americanos. Pero también tenemos la organización, la zona euro, la eurozona, que tiene hasta un parlamento internacional, tiene su propio parlamento. Nosotros tenemos un Parlacén en América. Entonces, y está la Comunidad de Naciones Africana y está la Comunidad de Naciones Árabes. Es decir, que hay grupos de países. Subgrupitos. Pero también hay una que lo engloba todo. Las Naciones Unidas. Eso es lo que tiene que ver con políticas públicas, porque hay otros organismos así que son también multilaterales y global, como está la Organización Internacional del Comercio, está también la FAO, o sea, pero todos son prácticamente dependientes de las Naciones Unidas. René, ¿y existe alguna relación entre lo que es la comunidad internacional y esto que se conoce como bloque constitucional? Mira, por suerte, República Dominicana en la Constitución de 2010 votó que entre las funciones que tiene el Tribunal Constitucional está la función de control preventiva de los tratados internacionales. ¿Control preventivo? Sí. Cuando nosotros suscribimos un tratado, esos tratados que está suscribiendo Danilo Medina no son vinculantes todavía a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hace falta ahora que el Tribunal Constitucional diga si son constitucionales y luego que pasen al Congreso para que el Congreso entonces lo adopte. O
O sea, que todavía tiene que ser refrendado. Sí, eso tiene que ser refrendado. Y refrendado por el Congreso y revisado por el Tribunal Constitucional. O sea, que todavía... Tú te estás refiriendo a los préstamos de ahora. Todo. Todo lo que haya... O sea, que lo que hay en este momento es una intención. Una intención, exacto. Porque fíjate, es que cuando la República Dominicana o un Estado adopta un tratado internacional, después no se puede salir de él. Y es vinculante a todos los habitantes de ese territorio. René, y eso de bloque constitucional, que tú lo has mencionado muchas veces, ¿se relaciona con esto de la comunidad internacional? Claro, porque los tratados internacionales pasan a ser parte de nuestra Constitución en rango, igual que las decisiones del Tribunal Constitucional. Por eso es una cosa muy seria. Tiene antes de que ese tratado internacional no sea vinculante, ser consultado con los jueces del Tribunal Constitucional, que se supone que son unas personas expertas en derecho constitucional, van a revisar si esto colide con la Constitución y luego entonces el Congreso es que va a finalmente ratificarlos. Entonces, cuando se habla de un Estado, del reconocimiento internacional, hay una correlación directa con la parte constitucional que se vincula a la comunidad internacional. Bueno, tu constitución... ¿Hay algún tratado? ¿Hay algún tratado? No, sí, el Tratado de Derecho Diplomático y Consular y la Carta de las Naciones Unidas. Pero tu constitución es tuya como Estado. Si una vez tú has asumido el tratado internacional, aún siendo inconstitucional ese tratado, pero el Tribunal Constitucional dijo no, y tu Congreso dijo que sí, que lo adopta, entonces estamos a la presencia de un documento vinculante y que tiene efectos jurídicos entre las partes contratantes. O sea, por eso, cuando un Estado va a suscribir un tratado internacional, toma tanto cuidado en revisar que eso no contravenga la letra de su Constitución, porque si eso contraviene la letra de su Constitución, ese tratado ya le es vinculante y oponible a cada uno de los habitantes de su territorio. René, y en estos casos que se están produciendo en Latinoamérica, tenemos la situación de las caravanas que están marchando de algunos países centroamericanos hacia los Estados Unidos, están pasando por México y van hacia los Estados Unidos. Se habla de que tanto Nicaragua como Venezuela, Honduras, están pasando por una situación donde muchos de sus ciudadanos están prácticamente en estampida, migrando en cantidades significativas. Estos países que han sido señalados recientemente, yo estuve chequeando, anoche precisamente escuché yo unas declaraciones de un funcionario del actual gobierno del presidente Donald Trump, que decía que estos países realmente están teniendo regímenes que no son democráticos, refiriéndose al caso de Nicaragua, y él mencionaba a los Ortega, que la gente le está huyendo a los Ortega, pero también le están huyendo al chavismo en Venezuela, con el tema de lo que es la gestión del presidente Nicolás Maduro. Y si esa migración masiva pudiera ser utilizada por la comunidad internacional, precisamente, para decir que estos países pues están en peligro de perder ese reconocimiento como Estado. De hecho, la OEA ha dicho cosas parecidas con el tema de Venezuela. ¿Qué te parece esto? Mira, recuerda que está corriendo junto al Estado-Nación el Estado-Corporación. El Estado-Corporación es quien administra la noticia. La noticia tiene un valor en el Estado-Nación. O sea, recuerda que tú hablabas una vez de bocina, y yo te decía que eran relacionistas públicos, ¿verdad? Entonces, no es de dudarse de que esas caravanas hacia los Estados Unidos, que todo el mundo sabe que no es posible entrar, 3.000, y Estados Unidos replegó 15.000 soldados, o sea, van a alcanzar de 5.000 soldados por gente, o sea, no hay forma, no hay manera humana de entrar ahí, 5 soldados por cada persona le toca, armado hasta los dientes. O sea, no hay forma de entrar. Lo que se procura es que se produzca, lamentablemente, una matanza de personas jugando con su desesperación, y que de esta manera se llame la atención de los Estados Unidos, que aunque no es parte de la OEA, es quien dirige la OEA, y se produzca finalmente una invasión militar a esos países. Una invasión militar. Porque a lo interno de Venezuela no hay otra forma de tú salir del gobierno de Nicolás Maduro.
a menos que externamente te ayuden. Igual pasó con Saddam Hussein e Irak. Estos pensamientos filosóficos, vamos a llamarle así, políticos también, que plantean el derecho a la soberanía que tienen los pueblos. Y a libre determinación. De elegir sus gobiernos. Pregúntale a Crimea eso, si eso pasó. No, pero está bien. Pero estamos aquí en América. Entonces... pero pregúntame a nosotros en el 65. Pero yo te pongo ejemplo de ayer, de aquí, 65, República Dominicana. No, es que a lo interno del Estado, tú tienes fuerzas políticas, fuerzas económicas, hasta prejuicio, una gente que dice, ojalá mejor que nos invadan. Y puede crear una situación como esa que se está creando. Si esa gente intenta entrar a Estados Unidos, ahí van a ver, los muertos se van a contar por decenas. ¿Y tú crees realmente que los Estados Unidos estarían disparándole a mansalva a esa gente? Claro, no. Es un estado, pero eso le tiraron bomba a Irak, a mansalva. Será bomba lacrimógena y cosas así. Mire, mire, si le tiran piedra o de alguna manera un soldado se siente amenazado, está muerto el que haga eso. Así se manejan los imperios. Los imperios se manejan sobre base de imponer terror, lamentablemente. O sea, un imperio no es algo que tú puedes, no. El imperio resuelve y usa la fuerza que haga falta, así sea un cañón para matar a un mosquito si es necesario. Si hay que matar a un mosquito... ¿Y la comunidad internacional estaría de acuerdo con eso? Y bueno, porque lo que pasa es que Estados Unidos tiene 9.000 ojivas nucleares, no creo que alguien pueda. Tu vocea de lejos, ¿qué más va a hacer? Pero Rusia recientemente invadió y se robó a Crimea bajo el baladí argumento de que en Crimea se hablaba ruso. Y que entonces eso era parte, y la anexó, y le dio pasaporte a todo el que vivía ahí. Mire, usted tiene pasaporte ruso ahora. Y si usted no quiere pasaporte ruso, tiene que buscar visa. Porque nosotros no tenemos trato de exención de visado con ese país, que usted tiene un pasaporte. Y tiene que irse de aquí, de donde tú vivías 100 años. Una cosa, René, ¿cuáles son las causas que pudieran decirse que la comunidad internacional reconoce que pudiera intervenirse un país? Razones humanitarias ha sido la más recurrida. ¿Qué es una razón humanitaria? Lo que yo creo que es una razón humanitaria. Haití 2010. Te traigo ejemplos. El terremoto. Te traigo muchos ejemplos. No, 2010 fue cuando con el tema de que se iba a deponer a Jean Bertrand Aristide, una situación, y la MINUSTAH terminó metido en Haití. Las Naciones Unidas metido en Haití. Hasta los otros días se fue la tal labor humanitaria de la MINUSTAH. O sea, interveniste cuando hablamos de razones humanitarias, estamos hablando de que el gobierno que tiene una nación, un estado, está violando los derechos humanos. Está violando los derechos humanos. Sí, ya. Y te pueden por cualquier índole. Claro, y te pueden invadir, en este caso, de este lado del mundo, te puede invadir las Naciones Unidas, sus cascos azules, o te puede invadir la OEA. La OEA nos invadió a nosotros. La Fuerza de Paz. La Fuerza de Paz. Ellos pidieron perdón aquí en el club de profesores. Perdonen, disculpen, pero nos invadieron. Eso está bueno. Pidieron perdón. Sí, pero nos invadieron. Entonces, de tal suerte que cuando tú administras el Estado-Nación, tú tienes que tener mucho cuidado de cómo tú conjugas esos intereses del Estado-Nación, el Estado-Corporación, porque frente a un pifio, como ahora mismo el gobierno de Daniel Ortega y el gobierno de Nicolás Maduro enfrentan una seria amenaza, que frente a una mala administración de esa amenaza pueden terminar invadidos militarmente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está de lejos contemplando el tema de Nicaragua, de Venezuela, pero ahora ya está tocando mi frontera, ya ahora resulta que 3.000 gente intentan entrar a mi frontera, por eso la respuesta tan violenta. Solamente anunciar que tú vas a mandar 15.000 soldados a replegar 3.000 gente es una respuesta violenta. Y los Estados Unidos no pudieran pensar que México está facilitando el proceso para que esta gran cantidad de personas migrantes de países de Centroamérica pasen por México. O sea, ellos no deberían... Se lo acusaron de eso. Pero ellos lo acusaron ya. Porque ellos no están planteando ninguna... Y ellos lo acusaron, no, y al revés. Habían estados donde le hicieron santuarios, como el estado de Chiapas, donde dijeron se pueden quedar aquí si quieren. No relajes. Sí, México es un país de migrantes. Eso ha sido toda su vida e intentan migrar hacia el norte. Entonces, la situación de los Estados Unidos ahora es que va a contener la caravana de inmigrantes y va a tomar, ya se está comenzando a tomar medidas tendentes a evitar nuevas caravanas. Y eso puede incluir derrocamiento de jefe de Estado. René, pero hay algo que todavía a mí me llama la atención. Soberanía, Estado, nación, y ahora resulta que
posible, de acuerdo a estos argumentos que tú planteas, que un Estado deje de ser Estado? Sí, así es. Porque para ser Estado es porque tiene reconocimiento. Entre otras cosas, pero ¿Qué otras cosas además del reconocimiento internacional? Pero además del reconocimiento internacional, ¿qué otras cosas hacen que una nación sea un Estado? La población, el territorio, la unidad monetaria, un gobierno. ¿Qué significa la población? Tiene que tener gente, Pero claro, una población. pero eso lo tiene una nación también. Sí, también. ¿Y las naciones tienen moneda y tienen bandera? No, las naciones no tienen moneda. No. No tienen unidad monetaria ni unidad jurídica. Porque van a depender de otro territorio y te van a imponer. Por ejemplo, en el caso de Palestina, que es el ejemplo, ¿cuáles son las leyes que corren en Palestina? Las leyes judías. Entonces, en el caso de Puerto Rico, ¿qué tenemos? Un Estado libre asociado. No es un Estado. Ni siquiera es un Estado. Estado libre asociado. Es un territorio en fideicomiso. Lo que pasa es que son los Estados Unidos y hacen lo que les parezca. Si tú tienes arma y cuarto, haz lo que quieras. En el mundo se sabe eso. El último ejemplo, vuelvo y te repito, Rusia se robó a Crimea. Ahora, si los estados pueden desaparecer como Estado por esas causas. Lo que ha pasado últimamente es que se le suspende su estatus a Afganistán y a Irak. Se le suspendió y después otra vez vuelve y ya tiene un asiento nuevamente en las Naciones Unidas. Pero ok, perfecto. Un embajador. Eso significa que pierden esa presencia en las Naciones Unidas. Y de camino entonces pierde tu condición de Estado. ¿Cuáles son las cosas que para los habitantes de una nación que a la vez son Estado, pues pierden o ganan con el hecho de ser o no ser reconocidos por la comunidad internacional? Hay una película bien chistosa de un pasajero que va entre Estados Unidos con un visado y en el aire dejaron de reconocer ese país como Estado, entonces el pasaporte no existe. Comienza. No son válidos. Tú me estás diciendo que los pasaportes no existen. ¿Cómo que no existen? Pero eso, los pasaportes, ¿quiénes lo emiten? Un Estado-nación. Y si ya no te reconozco, ya yo no reconozco lo que tú emites. Ah, tú no reconoces lo que yo emito. Entonces yo soy otro país y tú eres otro país. Exacto, sí. Entonces tú emitiste tu pasaporte. Yo digo que yo no acepto tu pasaporte. Ya y tus nacionales no pueden entrar a mi territorio porque no tienen pasaporte. No se supone que es la visa lo que le permite a la persona. Ambas cosas. El visado, el permiso que yo te doy y el pasaporte es tu Estado que me dice quién tú eres. Pero cuando una persona obtiene pasaporte dominicano, vamos a poner el ejemplo, y lo utiliza para viajar a múltiples países, esa persona no está mandando eso que ustedes llaman los abogados, que apostilló tal cosa para que eso sea reconocido. Sí, eso hay un acuerdo, claro. Eso lo dan. ¿Cómo se dan cuenta ellos de que ese pasaporte? Está en una base mundial de datos. Eso es el 666 que hablan ustedes de los cristianos. Entonces, es una base mundial de datos. Y observa, República Dominicana era uno de los pocos países que no había entrado a esa base mundial de datos y digitalizamos nuestro pasaporte. Ya recientemente o sea, eso significa que inmediatamente se produce una situación donde la comunidad internacional dice, ese país no va, sí. Esa base de datos alguien la maneja. ¿Quién maneja esa base de datos? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo que la pregunta del millón? Porque ustedes lo del Estado-Nación saben de todo. No, nosotros no sabemos de todo. En el Estado corporación se especula muchísimo. En el Estado corporación. Se especula muchísimo. Se especula. Lo que yo he oído, ¿qué dicen ustedes de lo corporativo? Lo que yo he oído, yo no tengo prueba de eso. Yo he oído que los países grandes, que tienen sistemas de inteligencia grande, fuerte, pesado, estamos hablando de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Israel, la comunidad europea, manejan esa base de datos. Y que tú tengas un pasaporte con una foto tuya de otra persona y tú lo pasas en un sitio, ellos vete que esa foto no corresponde con eso, hermano. Eso es lo que yo he oído. Especialmente en el caso particular de Estados Unidos, eso podría tener cierto nivel de razón, porque no sé si tú sabes que 42% de la población dominicana tiene entrada libre a los Estados Unidos. ¿Tienen? Entrada libre a los Estados Unidos. ¿Cómo así? Ajá. ¿Quién tiene entrada libre? 42% de la población dominicana. ¿Qué significa entrada libre? Que tiene visa, tiene residencia o tiene nacionalidad americana. Porque estos tigres están diciendo que nadie venga fuera de aquí, pero ellos no están aquí ninguno. 42%. Eso es mucha gente. 42%. O sea, pero solamente en Estados Unidos viven 2 millones de dominicanos. Está contado. Sin contar que todos los ricos tienen visa. Y todos los ricos tienen todos visa. Los ricos. Oye, tiene que ser que la pierda por una condición especial. Todos los ricos. Tienen visa, todos los ricos. La clase pero que no es posible que el 45% 42% de la población dominicana sea rica.
No, lo que pasa es que hay 2 millones que son nacionales y residentes legales. Y el resto tiene visa. Si tú quitas esos 2 millones, ¿cuánto quedan? Nosotros somos 10 millones, mal contado. Deben quedar como 500,000 nada más. 8. Con visa. 500,000 con visa. Sí. Pero en los últimos años, cuando se estuvo discutiendo un protocolo de quitar el visado, la necesidad de visado para entrar a Estados Unidos, a condición que nosotros se lo quitáramos a Haití. Y a la Comunidad Europea, 2 ofertas. La Comunidad Europea dijo, ok, le vamos a quitar la necesidad de visado a ustedes y también a los Estados Unidos. La condición es que ustedes le quiten la necesidad de visado a los haitianos. O sea, no. René, hay casi 3 millones de visas americanas, norteamericanas, en manos de la población. Casi 3 millones más o menos. Eso es mucho. Que todos tienen visa, ustedes todos tienen visa. De hecho, aquí hay... ¿Tú no tienes visa? Bueno, yo tengo una ahí, sí. Ah, bueno, pues entonces. No, pero no fue por rico. Pero pues, por corporativo. No fue por rico, fue por académico. Entonces, es que aquí, de hecho, aquí hay una comunidadita que su hobby es irse a Miami los fines de semana. Y otra comunidadita que su hobby es irse de crucero a Puerto Rico. René, ferry. Obsérvate que tú tener un ferry operando durante tanto tiempo significa que hay buenos clientes. Tú no te das cuenta, porque el Estado Corporación no es eso, Estado-Nación, y que ponen, por ejemplo, la UAS, tú pusiste ahorita, la UAS imparte en química como carrera y tiene 5 estudiantes, y no importa, porque es para formar los químicos, el Estado-Nación, una corporación no entra en eso. Es beneficio, vamos a poner, hay un ferry porque deja cuarto, no deja cuarto, se quita eso. René, yo tengo una pregunta que me gustaría que tú la analizaras. ¿Puede la comunidad internacional forzar a la fusión de República Dominicana con Haití? De hecho, lo estaba haciendo. Medidas como, si ustedes quitan la necesidad de visado a los haitianos, nosotros le quitamos la necesidad de visado a ustedes. Esas son medidas encaminadas a eso. La comunidad internacional hace ayudas humanitarias. Yo condiciono las ayudas humanitarias en la medida de que tú hagas o no hagas tal o cual situación. Son herramientas con las que yo cuento. A usted le gusta mucho viajar, está bien, yo te voy a quitar la necesidad de visado, quítaselo a los haitianos. Y eso lo hicieron los norteamericanos y lo hicieron la Comunidad Europea. Y que eso se quedó muy calladito, nadie quiso hablar de eso, pero eso pasó. O sea, yo te voy a dar ayuda humanitaria en tal o cual sentido, en la medida de que tú hagas tal o cual situación. No me deporte más haitianos. ¿Qué pasó? Los otros días pasó eso. Fue un pedido formal que se hizo. Tienen que frenar las deportaciones. Y el presidente tuvo que cabildear porque tenía una presión interna de dominicanos que dicen, se van todos de aquí. Otra presión interna de la comunidad internacional que te dice, bueno, yo te voy a dar ayuda en colaboración de inteligencia criminal, pero si tú lo deportas. René, vamos a hacer la última pausa. Retornamos con ustedes en breve en Conceptualizando. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. René, yo tengo aquí una pregunta. ¿Qué medidas preventivas puede tomar un país para salvaguardar esa dualidad de ser Estado y ser nación frente a la comunidad internacional? Lamentablemente, la primera medida que se recomienda es interna. Tienes que mantener a tus gobernados contentos. Y de esa manera no se afecta a tus gobernados contentos. Que no te armen una situación. ¿Y cómo se mantiene a los gobernados contentos? Como están ahora, pan y circo tú le das. Eso desde Roma se sabe.
pan y circo. Usted hambre, mire un pan ahí. Está aburrido, mire un circo. Estadio Quisqueya. Estadio Quisqueya, sí, ya. Sí, ya pan y circo. O sea que con el cuento de la pelota, Día de la Madre, Día del Enamorado, Día de los Padres, la mochila de los muchachos. No, y pelota de nuevo. No, y Serie del Caribe. Par de casos. Y NBA. No, par de casos judiciales que tú lo haces un espectáculo. Par de casos judiciales. Sí, tiene que ser un espectáculo. Y todo el mundo tiene esto. Y los domingos salen los fuetazos que salen en los lunes en los periódicos. No, porque tú sabes que los domingos es donde salen las noticias pesadas. Sí. En los domingos que dan el tablazo. Sí, que la gente amanece el día y qué fue lo que pasó aquí. Sí. Y esto es Quisqueya. Sí. O sea que esa es la primera medida que tú tienes que tomar. Mantener tu estado, a tus gobernados contentos. La segunda medida, tener cuidado con tus compromisos internacionales, porque los compromisos internacionales pueden comenzar a presionarte en materia de la inversión interna y entonces eso puede hacer que se rompa tu vínculo con tu gobernado. Eso es lo primero. Lo segundo, los derechos humanos, la violación a los derechos humanos. Eso es muy peligroso y se ha llevado mucha gente. ¿Y la libertad de expresión tiene que ver con los derechos humanos? Eso no tiene que ver con los derechos humanos. Tú pones relacionistas públicos que ahoguen a los otros. Exacto. Una bocina tapa la otra. Y está listo ahí. Ya acabó. Y no le da anuncio ni nada. Habla con los amigos tuyos del Estado de Corporación. No le da anuncio a fulano. No me le dé like. Nada de esa cosa, nada. Ni me le dé anuncio, ni nada. Y al dueño de la emisora, ¿por qué tú quieres tal cosa y tú tienes un programa ahí? No, que es un espacio que yo tengo alquilado. ¿Por qué tiempo tú lo tienes alquilado? Por un año. ¿Y qué tiempo va? Porque ya va. Bueno, y cuando termine el contrato te dice que no te lo puedes renovar porque no tiene buenos ratings. Y te saca del aire y punto. Eso es normal, eso es fácil de hacer. Eso no tiene ciencia, eso. Entonces esa es otra medida que tú vas a tomar. Violación a los derechos humanos, tú no puedes entrar en ningún tipo de violación a los derechos humanos porque la violación a los derechos humanos puede hacer que te invadan. No solamente que pierdas el reconocimiento internacional, no, es que te invadan militarmente. Eso es lo que ha dicho la historia. O sea, eso es lo que ocurre normalmente. Sí. Proliferación de armas. O sea, si también te meten y te acusan, te acusan de armas, te invaden. De terrorismo y cosas te invaden. Terrorismo, armas y financiación del terrorismo y armas te invaden. Porque tú estás comprometiendo la paz y recuerda que la paz de la región, la paz de la región mundial. Te invaden. Y la paz es un valor por encima de la vida. No sé, tú estás enterado de eso. La paz está por encima de la vida. Sí, si tú estás afectando la paz te pueden matar. Por eso es que dicen que los chinos no queden en guerra. Que prefieren que la gente viva pacíficamente. Sí, pacífica, pero por encima. Sí. Por encima, o sea, te matan. Entonces, esas son las razones por las cuales un Estado puede perder su reconocimiento internacional. Te metiste en un lío de armas, financiación del terrorismo, tú tienes un problema. Te metiste en un lío de violaciones de derechos humanos, te metiste en una situación de ingobernabilidad interna, a consecuencia de la insatisfacción de tu gobernado, te fuiste. René, y esta situación que se está generando en el país, que ha ido creciendo, es una espiral ascendente que no luce tener fin. Parece como cuando un producto comienza a venderse mucho y no tiene techo y sube. A delincuencia. Óyeme, cuando yo llegué hoy a la oficina, me sorprendí. Un ladrón, o yo no sé cuánto, eso fue, supongo que anoche, rompieron una pared de bloque de 8, hicieron un hueco. Y me imagino que tú te fijaste cuando entraste aquí, todo el desorden que dejaron. O sea, todo lo revoltearon, todos los papeles de contabilidad, todos los libros, en cada una de las áreas de este local, de esta oficina, fueron rebuscados y tirados. Por suerte, no se robaron los equipos fundamentales que yo utilizo para el trabajo. Eso no puede ser también parte de ese descontento que puede llevar a que en un país, me refiero, si esto fuese generalizado, estoy hablando de la delincuencia, en términos general, parte de lo que tú analizas. ¿Pero va a ser una guerra civil eso? No, para nada. Entonces no, es que yo no estoy hablando de mi caso. Yo pongo el ejemplo, pero, o sea, porque es que está ocurriendo con mucha frecuencia. Asalto, atracos, robo, violaciones, secuestro, ¿cómo se llama? Feminicidio. Eso no tiene que ver con la seguridad nacional. Eso no afecta. Es un tema de policía. Eso no afecta la gobernabilidad. Es un tema de policía. Si la gente comienza a hacer justicia por sus manos. Es un tema de policía. Tendría que ser de tal magnitud que
haga una guerra civil o un genocidio, pasó en Ruanda. ¿Eso pasó? En Ruanda. En Ruanda. 1994 fue el último de los genocidios. Se dieron muchos genocidios, pero en Ruanda. Que una parte de la población comenzó a perseguir otra parte de la población. Mató 300.000 gente. Entonces te invade la comunidad internacional. Para frenar eso. Para Porque es un magnicidio. Es un magnicidio. En este caso sería un genocidio. Genocidio. Magnicidio como va a matar al presidente. Ah, magnicidio. Sí, al presidente. Solamente, porque Sí. él es magno. Sí, Oh, muy jefe de interesante. Estado. Había gente que estaban diciendo que tuviera cuidado en China. Nah, Que en China, con los temas de corrupción, como que no juegan. No, pero no le van a hacer nada a un jefe de Estado protegido por la inmunidad de su condición de jefe de Estado. No le va a pasar nada. No, pero ya como son aquí los dominicanos. Eso es un relajo. ¿Eh? Además tenía muchos acompañantes. En República Dominicana no ha habido tema de corrupción. Yo le trato de decirle. Aquí no ha habido corrupción. ¿Pero Claro, por qué tú no. dices que aquí no ha habido Porque corrupción? ¿a quién han condenado? No sé, tú Entonces, eres abogado que yo sabe de no derecho, conozco ¿quién a eres nadie tú? que han condenado por eso. Tú vas a decir a mí que aquí no hay corrupción. Bueno, pero yo sigo lo que dice la justicia. Su justicia dice que aquí no hay nadie condenado por eso. O sea, mi justicia. Sí. ¿Y tú no eres juez? No, yo no. Yo Ya soy no. de Estado corporación. Ya tú eres corporación. Sí, claro. Pero mira, te vamos a nominar, estamos nominando gente para el Tribunal Constitucional. No, jamás, jamás. ¿Por es qué? que, mira, yo en una ocasión te hice una reflexión de lo que tiene que pasar un juez que con honestidad vaya a trabajar la función de juez. Va a dejar su clientela, va a dejar sus amigos, va a perder la posibilidad de venir a hablar aquí libremente. Eso es bello. Tú venir aquí, dar tu punto de vista y hablar, decir lo que los Estados Unidos está haciendo mal y que van a hacer un genocidio en la frontera. O sea, está preparado para matar. Yo, si juez del Tribunal Constitucional, yo puedo decir eso. Me llama el embajador. Oye. Hace un lío. ¿Qué es lo que a usted le pasa? Y te llama, entonces se puede meter en la Y política. entera. pues, entonces resulta que tú no tienes libertad de expresión porque tú eres juez. No tiene, lo que pasa es que tú perteneces a un todo, que es uno de los poderes, y especialmente al Tribunal Constitucional, un poder descentralizado del Estado, especial, que se encarga de la constitucionalidad de los actos. Tú eres boca de constitución, tú hablas por sentencia. Tú no puedes ir a un programa de Julián a estar diciendo estas cosas. Como juez. Claro que no. Ni como fiscal tampoco. Menos. Se tiene que un órgano que se ¿Y por qué encargue. todos estos casos los ventilan en la Pero televisión? no, el fiscal no habla. Habla el Han prese- procurador, han prese- habla el fiscal titular, no hablan los pobres fiscales. A mí me da muchísima pena que uno tiene que salir a hablar por ellos, uno está llevando un caso con ellos y entonces empieza a atacarlo el otro y eres tú que tienes que asumir la defensa. No, la fiscalía hizo esto, aquello, y un abuso ese abogado, porque él no puede decir eso. Cualquier cosa que él vaya a decir. No se puede defender. No se puede defender, tiene que hacerlo a través de la Procuraduría, pedir un permiso especial para que la Procuraduría le autorice. Entonces, meterse a ser juez en República Dominicana, una persona que lo vaya a hacer con la honestidad que manda la función de ser juez, eso es un suicidio. Es suicida. Eso no se puede. Si tú puedes ser juez, pues tengas 68, 70 años por ahí, ya tengas tu cuarto. Ya tú no necesitas eso, tú no tengas mucho oficio, no tienes mucho caso, no tienes nada. Entonces tú vas a entretenerte al tribunal. Tú vas, decides, no, eso no está mal, eso está bien así. Porque encima de eso tú no tienes la seguridad que hace falta. Aquí tú das sentencia. Tú estás hablando del tema, seguridad. Tú estás dando sentencia. Mira cómo como rompieron es. esa Por pared. ejemplo. Esa pared fue un bloque de 8. Óyeme, Y un no- pedazo así no roto. fue- y eso, mira, tú sabes que Y yo no antes, sé, yo no sé cómo se metieron. antes en República Dominicana, los organismos de seguridad hacían esos tipos de allanamientos. Antes, eso ahora no se da. Ajá. Antes, ahora No, no. o sea que tú me estás diciendo a mí que a mí me No, allanaron. no, perdóneme. Yo estoy diciendo que antes, porque usted quiere poner la palabra mía. Usted ve lo que está diciendo. No, yo estoy diciendo yo que toda vez antes- que un ladrón se metió, yo te está diciendo que los organismos de seguridad se metieron. No. No. Yo estoy diciendo así. Yo estoy diciendo que antes en República Ah. Dominicana los organismos de seguridad hacían esos tipos de allanamientos. Ahora yo estoy diciendo que ¿Cómo un ladrón allanamiento? se Que metió. fingían un robo y era para averiguar. Sí. Para averiguar. Yo ahora estoy diciendo que un ladrón lamentablemente se metió a su... Eso es lo que yo estoy diciendo. Ah, ok. Y recuerdo que antes pasaba, pero... No, porque los otros días el director del DNI dijo que habían 50.000 personas vigilando las redes. Cuidado si tú tienes conocimiento de que fui allanado. No. Porque, óyeme, No, yo tú eres no que sé. estás planteando esto. No, yo estoy diciendo que antes... Porque yo estoy antes hablando usted puede hablar- yo estoy hablando de la delincuencia común y tú Ajá. me estás hablando a mí de allanamiento. Yo le estoy diciendo que antes eso pasaba en República Dominicana, antes. Y estoy diciendo después, cuando concluyo decir que antes eso pasaba y que eran los organismos de seguridad, le digo, mira, en el caso suyo yo creo que fue un ladrón. Sí, pero déjame decirte una cosa, que hay mucha gente que habla de que aquí se está instaurando en la República Dominicana el sueño de Juan Bosch, que era una dictadura con apoyo popular.
Eso no es posible. Es disparate, ¿verdad? Eso es tontería. Y además, tú sabes que el endeudamiento externo nos protege de eso. Ajá. ¿Tú sabías? Así porque los acreedores dicen, libertad, yo necesito libertad, democracia. Todo no es tan malo. O sea, todo no es tan malo que por peor que sea. Que haya regulación y vigilancia, eso es bueno. Exacto. Hay regulación y vigilancia porque yo te voy a prestar un dinero y tú tienes que, ¿qué tú vas a hacer con mi garantizame que tú tienes un Estado libre y de derecho. Que tú me vas a pagar. ¿Cómo que ustedes le llaman el Estado? Libre, democrático y de derecho. Y de derecho. Sí, que tú me vas a pagar. Nosotros tenemos un Estado así. Claro, evidentemente. Artículo 7 de la Constitución. Porque lo diga la Constitución ya. Bueno, yo creo en la ley. O sea, dice la Constitución. Tú eres legalista. Dice la Constitución que somos un Estado democrático, social, democrático y de derecho. Entonces ya por eso somos eso. Pues Dios creo en mi Constitución. Y eso no hay que llevarlo a la práctica, eso no hay que demostrarlo con hechos. Fíjate que tú sabes lo que es tener que mandar un contingente de gente al tribunal donde estaba ventilándose el caso de Emily Peguero. Bueno, pero, supuestamente para garantizar el orden y el director de la policía sabía el resultado de la sentencia. No se sabe. ¿Y por qué tiene que mandar eso para allá? Es normal, mire, yo que he participado en decenas de expedientes de esa magnitud en este país. Ahora eres juez. No, participé como abogado y también como juez. Yo no te entiendo, tú dijiste ahorita que no, ahora eres juez. No era juez, yo soy abogado. No era, tú eras abogado, ahora eres juez. Yo soy abogado. ¿Y eras juez? Fui juez. Ok, aclárame bien esa vaina. Exacto. He participado en decenas de casos de esa naturaleza como abogado de litigio. Se conocen los últimos que he estado. Y la policía hace siempre eso para evitar disturbios. No importa cómo venga la sentencia. Son medidas preventivas. Porque la gente, tú sabes cómo es la gente aquí, el morbo. Además, yo te voy a decir una cosa. Aquí todo es un morbo. En el caso de la señora Emily, de la señora Marlene, no se le puede retener homicidio. Yo no sé lo que se le puede hacer. Y la gente está desesperada por condenarla por homicidio. ¿Y qué es lo que ocultamiento de cadáver. ¿Y eso es lo que tocan cuántos años? 2 años. 2 añitos. De 6 meses a 2 años. Ay, eso que le pueden dar los 6 meses. Sí. Y con libertad bajo fianza también. Bueno, ya si le dan 6 meses ya está suelta. Ya está suelta. O sea que puede ser eso lo que venga. Bueno, la gente, lo que pasa es que hay un morbo vengativo que se ha activado contra esa señora producto de que ella afectó uno de sus derechos y valores básicos, fundamentales. Oye, el derecho a la igualdad. Eso que tú estás diciendo o sea, es importante. Tú estás diciendo que si ella es condenada solamente por ocultamiento de cadáver, o sea, si no la ponen cómplice. Sí, el tribunal no declara cómplice, sí. Si solamente por ocultamiento de cadáver puede quedar suelta porque ya tiene 6 meses presa. Más de 6 meses. Y de 6 meses a 2 años. Y de 6 meses a 2 años. Prisión cumplida. O le pongan los 2 años, porque 2 años por el cosa. Pero yo, como usted está justicia, cuando le meten 20 años también, asustado un juez allá que van a quemar el pueblo, que anoche estaban encendiendo gomas. Por eso le digo que aquí estamos hablando de que estamos muy bien. Pero lo que pasa es que, mira, hay 2 valores de esos instrumentos donde hemos partido a dar respuesta a la pregunta hacia dónde vamos como Estado. Hay un valor que es la Declaración de Virginia que cree que las diferencias se van a resolver a través de la seguridad jurídica, de los órganos jurisdiccionales. Hay otro valor que es la Declaración francesa que dice que la rebelión contra la tiranía y la opresión es un supremo recurso. Entonces nosotros estamos ahí pero nosotros lo que tenemos es una constitución que desde sus letras plantea que los tribunales, 149 específicamente la Constitución, son los encargados, el sistema de justicia, son los encargados de resolver las diferencias entre particulares, entre Estado y particulares y entre órganos del Estado. René, yo creo que hemos agotado hoy un tema importante. Yo creo que la audiencia ha podido llevarse nuevamente filete del bueno con tus análisis, tus interpretaciones y llevándole información a la gente. Yo creo que la gente sabe ahora lo que es un Estado, lo que es una nación, lo que es un gobierno, lo que es la comunidad internacional, lo que es un Estado libre, democrático y de derecho. Y al mismo tiempo, los riesgos que un país puede correr, un Estado puede correr de no ser reconocido a nivel internacional por esos organismos como la Organización de las Naciones Unidas y otras, en función de algunos elementos, como se señala, el tema de los derechos humanos, el tema de la gobernabilidad, y también un elemento fundamental que tenía que ver pues con el tema humanitario. Las armas. Y las armas. Es decir, que
hay casos donde hasta puede haber intervención. Invasión. Irak se invadió por el tema de armas. Exactamente. Que después no había ninguna. Exactamente. Pero se invadió. O sea que, como siempre, muchísimas gracias por estar en la cita jurídica. Y gracias a ustedes por acompañarnos, como siempre, en Conceptualizando.